Nació en la ciudad de Toluca. Inició sus estudios en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de México y de manera paralela incursionó en la actuación en la Compañía Universitaria de Teatro. Posteriormente continuó con sus estudios en el Departamento de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha participado como actriz y como directora de escena en diversas telenovelas y programas de televisión nacionales e internacionales. Es también una reconocida maestra de actuación en México, Colombia y Miami. En teatro ha participado en obras como Juana y Pedro, de Carlos Gorostiza, bajo la dirección de Carlos Balsaña. El juego que todos jugamos, de Alejandro Jodorowsky, dirigida por J.T. Aguilar Ramírez. Una tal Raimunda, de Delfina Careaga, dirigida por Esbón Gamaliel. Una luna una, escrita y dirigida por Sabina Berman. Y Voces en el umbral, de Víctor Hugo Rascón Banda, entre otras. En su carrera cinematográfica destacan las películas La primera noche, de Alejandro Gamboa, Amores perros, de Alejandro González Iñárritu, Babel, de Alejandro González Iñárritu, Henry Poole is Here, de Mark Pellington, Rage, de Sally Porter, Amor en fin, de Salvador Aguirre, Drag Me to Hell, de Sam Raimi, Ensun the Darkness, de Marcos Efron, From Prada to Nada, de Ángel García, solo por mencionar algunas. Por su trabajo en la película Babel, fue nominada a los Golden Globe Awards y al Oscar Academy Award como Mejor Actriz de Reparto, entre muchos otros reconocimientos. En TAP tenemos el privilegio de presentarles a Adriana Barraza. Adriana Barraza, bienvenida al Taller de Actores Profesionales. Muchísimas gracias, me da mucho gusto y estoy emocionada. Es un placer, maestra. Gracias. Así la voy a llamar durante el programa. Vamos a empezar por el principio, ¿le parece? Muy bien. Cuando estabas estudiando preparatoria, tenías la opción de tomar un taller de básquetbol, Ajá. de ballet, Sí. o de teatro. Y optaste por el teatro. Sí. ¿Por qué? La realidad es que yo quería ser bailarina de ballet. Fíjate que a los 8 años vi el ballet Bolshoi y entonces dije, yo quiero hacer eso, pero nunca pude hacerlo. Entonces cuando tuve la opción y era gratis sobre todo, pues nunca fui buena en los deportes, entonces no llegué rápido a la fila de ballet y ya estaba lleno. Es verdad, entonces cuando llegué dije, uy, entonces quedaba básquetbol o teatro. Yo dije, básquetbol, mira mi dedo chueco del básquetbol, de la secundaria. Entonces dije, bueno, teatro. Realmente nunca pensé en subirme a las tablas como una profesión, ¿no? O un gusto. Pero ¿sabes qué? Que en ese momento me acuerdo mi primera vez porque el maestro José Trinidad de Aguilar Ramírez, en el que acabo de hablar, y sigue dando clases en Querétaro, nos puso un ejercicio bien bonito que fue, lean y traten de narrar. Y entonces me acuerdo que cuando terminé de narrar, siempre saqué 10 en lectura, man. Me dijo, acabas de hacer un examen que nos hacen en Bellas Artes y lo hiciste muy bien. Y creo que si hubieras querido entrar a Bellas Artes hubieras podido. Y yo dije, ¡ay, qué bonito! Y después encontré que en el teatro las soledades que uno podía tener por ahí de adolescencia o de la misma vida, que cubrían todas. Éramos como muchos muchachos con un director también muchacho, que buscábamos lo mismo y encontré algo maravilloso. En ese taller trabajaste en un montaje de una obra muy recurrente en este tipo de grupos, que es El juego que todos jugamos, Sí. de Alejandro Jodorowsky. Sí. ¿Qué recuerdas de ese montaje? Uy, mira, recuerdo primero que nada que se hablaba de cosas muy atrevidas, ¿no? Se hablaba de sexo, por ejemplo, o se hablaba de que los padres te influenciaban para que tú tuvieras después una vida que iba a ser una vida muy acotada. Se hablaba de cosas muy importantes, como por ejemplo, estamos hablando de los 70s, pero creo que también no es extemporáneo eso. Se hablaba de tratar de tener una buena vida para ser un buen ser humano. Fue extraordinario. Yo he tratado de buscar el texto y no lo he vuelto a encontrar. De verdad que sería maravilloso volverlo a ver. Adriana, ¿por qué estudiaste química farmacobióloga y cómo lograste compaginar tus estudios universitarios de esta licenciatura con tu trabajo en el taller de teatro? Mi mamá estudió química farmacobióloga, igual que mi tía, hermanas gemelas las dos. Las dos terminaron, una se fue a Europa y allá vivió siempre. Allá viven mis primas, de hecho, mi prima Teresa. Y mi mamá se casó. Entonces, yo tenía tanta admiración por mi mamá
que pues yo quería ser como ella. Mi mamá murió cuando yo tenía 12 años, entonces todavía se reafirmó más el hacerle un homenaje a mi mamá. Sin embargo, la verdad es que no era mi profesión. Me costaba mucho trabajo las matemáticas, la física, mucho trabajo. Me encantaba la biología y todo lo que tenía que ver con el ser humano, ¿no? De hecho, soy una mujer que tiene un espíritu de experimentación muy grande. Lo hago, de hecho, en la actuación. Me gusta experimentar, buscar, investigar, me encanta. Pero no lo encontré en las ciencias químicas. ¿Quiénes fueron tus maestros entrañables en esa época, Adriana, de la Compañía Universitaria de Teatro? José Trinidad Aguilar Ramírez, como te digo, fue con quien yo comencé y será inolvidable para mí. Y después mi amigo, compañero, decíamos que éramos el alter ego uno del otro. Terrible, porque cuando murió, de verdad que murió mi alter ego y fue muy doloroso. Que se llama Esbón Gamaliel Calvillo Pérez. Esbón fue un muchacho de mi edad. Yo empecé con Trini. Después nació mi hija, me retiré 2, 3 meses, ay, imagínate nada más, muy poquito. Y luego sí, yo iba a la facultad, pero nunca dejé de hacer teatro. Y después me buscó Esbón y me dijo, ¿sabes que yo te vi una vez en el juego que todos jugamos? Regresa, yo tengo ahora la compañía. Y éramos de la misma edad. O sea que éramos muchos experimentando y tratando de ver, a ver, pues cómo se hacía esto, pues como Dios nos diera a entender, ¿no? Él es mi maestro y amigo de mi juventud más adorado, y obviamente el maestro Sergio Jiménez, que es quien me formó como maestra y me dio mi técnica, la técnica que yo uso ahora, ¿no? Adriana, en esa época, ¿cómo solucionaste la parte económica para poder seguir trabajando en el teatro? ¿Cuál era tu sustento? Mira, durante 15 años, yo tengo, ya el año que viene cumplo 40 años de actriz, y durante 15 años solamente hice teatro universitario, que no se cobraba, en lo más mínimo. Solucioné mi trabajo, pues trabajando, no terminé ciencias químicas, porque el ser madre soltera pues también te involucra, pues que tienes, no solamente que no puedas ir a estudiar igual, no tienes como la misma capacidad, sino que, por lo pronto yo, sino que hay que mantenerse, ¿no? Entonces me salí y afortunadamente siempre me ha ayudado la gente, he tenido una gente muy linda a mi alrededor, y me ayudaron a entrar a un hospital. Y trabajé entonces 4 años en un hospital haciendo análisis clínicos. Pero ya cuando me fui a Chihuahua, pues ahí vendí libros, que no creas que es muy mono, pero vendí libros. 17 libros, te lo juro, una cosa impresionante. Y mentía un poco, perdonen, era así. Sí, eran unos libros que estaban rezagados. Entonces mentía, decía, no, a usted, de verdad que le van a servir. Y tenías que caminar con sus libros. Luego trabajé en la guardería del Seguro Social en Chihuahua. Y luego después finalmente llegué a trabajar a la universidad, pero pues siempre había un trabajo aledaño. Eso me dio la posibilidad, Oscar, te lo cuento, porque yo nunca me he cuestionado si sirvo o no. Porque como de todas maneras yo no vivía de esto, pues yo nada más estaba y sabía que no me iba a ir, ¿no? Uh-huh. Adriana, ¿cómo llegaste al Departamento de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua? ¿Y qué aportó esa experiencia a tu formación? Bueno, fíjate que fue la primera vez que yo estaba trabajando y ganando un dinero con una dependencia que tuviera que ver, obviamente, con mi trabajo como actriz. Uh-huh. Yo en Bellas Artes tuve la fortuna, de verdad, de haber tomado todos los años, 5 años, de ballet clásico y de estar en mi grupo con Manuel Talavera, con María Humberto Chávez y con mi maestro Saavedra, maravilloso, y mis compañeros, ¿no? Compañeros divinos, tengo que decir los nombres, perdóname, porque les hago homenajes, Chiquina, Luis Raúl, tuve compañeros maravillosos. Lo que me aportó, fíjate, cuando yo llegué a esa universidad, yo no había hecho nunca teatro con adultos. En Toluca todos éramos chavitos, nos pintábamos las canas, ¿no? Entonces, cuando yo llegué la primera vez a hacer El sueño del rey Baltasar, había una producción enorme, porque era no sé ahora, ¿no? Pero en ese momento la universidad tenía un buen presupuesto, entonces había un coro de niños que cuando yo decía, oh, ¿qué es esto? ¿Qué onda, no? En Toluca lo hacíamos todo pues con 3 cositas, no teníamos casi nada, ¿no? Y luego me acuerdo que la primera vez que me subí al escenario, esto es muy importante y sí quisiera contártelo, porque tiene que ver mucho con este programa. Fue la primera vez que yo pensé en el lenguaje. Yo soy maestra de acento neutro de hace 18 años, casi 19. Entonces, yo venía de hablar de Toluca, y en Toluca hablamos casi siempre así agudito y para arriba. Entonces dije, pues ¿cómo voy a tener que hablar en Chihuahua, no? Entonces decía yo, bueno, pues voy a tener... Y yo decía, ¿cómo voy a hablar?
Pero me acuerdo que el escenario no tendría más allá de 15 centímetros. El escenario de mi escuela tiene, por ese lugar, tiene exactamente la misma medida, por homenaje a mi escuela. Y entonces me acuerdo que cuando pisamos así el escenario, de repente mis compañeros que me habían dicho, bueno, bienvenida, María Humberto Chávez, ¿no?, que hacía mi papá, pusimos la patita en el escenario y empezamos a hablar de esta manera. Y hablar en verso de esta manera. Ya no hablaba yo así, y él tampoco hablaba así. Los dos hablábamos así. Yo entonces dije, ¿qué pasó con el lenguaje? Me aportó muchísimo porque creo que fue la primera vez que me dio la posibilidad de pensar en lo que, pues un día sin querer iba a ser mi carrera, ¿no? Parte de mi carrera. Para ti, ¿qué importancia tiene la preparación académica en un actor, Adriana? Yo considero que no hay actor verdadero sin preparación académica. No importa si tú estás en una escuela o no. Considero que la responsabilidad de un actor es ir por los libros, ya ni siquiera necesita ir por los libros, meterse al internet y decir, ¿de dónde viene mi carrera? ¿Quiénes fueron los grandes maestros? ¿De dónde viene lo que yo sé? Mira, yo ahora en mi escuela les dije a mis alumnos esto y me importa mucho esto. No, a mí no me interesa como maestra que se aprendan fechas. A mí me interesa que sepan que hay una cantidad de personas atrás de uno que pensaron para que uno lo hiciera mejor. Yo decía, yo, Adriana Barraza, soy la síntesis de mis papás, mis abuelos, y te imaginas siglos de seres humanos que se juntaron para dar esto que soy yo. Entonces, tú como actor, atrás de ti hay siglos de personas que hicieron cosas para que tú en un escenario ahorita las pongas en práctica. Las fechas valen gorro. Lo importante es saber qué hizo quién, qué dijo, por qué lo dijo. Por eso creo que un actor que no tiene la pasión, el amor por saber de dónde viene, no es actor. Precisamente te quiero preguntar, ¿cuál sería la responsabilidad más importante que tú destacarías de tu trabajo como actor? De mi trabajo, mi responsabilidad sería, y fíjate que eso lo pongo siempre por delante. La responsabilidad que yo tengo siempre, en el momento en que yo acepto a un personaje, desde el momento en que acepto, es tratar de hacer una persona. No tratar de ser un personaje X, sino una persona que de veras tenga la complejidad y las aristas necesarias, no importa el género, ¿eh? No importa si es un melodrama, que siempre es acotado porque el personaje es simple, no son personajes complejos, por de estructura simplemente. Pero siempre tratar de hacer seres humanos que le conciernan al que me está viendo. Le guste o no le guste, ¿no? Nunca juzgar a mi personaje y siempre tratar de hacer un ser humano. Creo que esa es mi principal responsabilidad. Y bien, después de una breve pausa, continuamos aquí con Adriana Barraza, quien nos contará acerca de su trayectoria artística. Continuamos. Y bien, amigos, estamos aquí de regreso en el taller de actores profesionales con Adriana Barraza. Adriana, ¿cómo viene la transición de la actuación a la dirección de escena? Bueno, como muchas cosas en mi vida, por la necesidad. Finalmente yo empecé a ser maestra en Chihuahua, pues porque tenía que comer. Entonces se me ofreció eso y dije yo, sí le entro. Y bueno, finalmente, mira, 30 años de maestra. Pero la dirección, como yo fui asistente de muchas personas, especialmente de Sergio Jiménez, en un momento dado, cuando él no podía, de hecho, empecé yo a dirigir cuando Marta Luna tuvo que hacer un viaje a Nueva York y estaba dirigiendo un programa que se llamaba Somos, producía el señor Emilio La Rosa, y era un programa muy particular porque en cada media hora de ese programa se hacía el maleficio de pura sangre, etcétera, con los meros protagonistas, pero en media horita. Un programa que hablaba de otras cosas, ¿no? Entonces, fíjate que ahí, me dice Marta Luna, pues fíjate que tengo que irme a Nueva York. Yo dije, ¿y qué onda? ¿Quién va a dirigir? Pues tú. Y dije, no, pero yo nunca he dirigido. No, sí, porque ya me has visto y tal, y realmente ya me había enseñado mucho, ¿no? Y que se va tú. Me acuerdo muy bien, Estábamos en Catemaco. Ajá. Y dije, ay, en la torre. Entonces,
Estaba yo muy nerviosa. Puse mi escena, estábamos con Karina Dupré, me parece que era una de las actrices. Y entonces me acuerdo que subí a la cabina y le dije, señor La Rosa, ¿así está bien hecha la escena? Y me dijo, sí, ya está bien hecha así, ¿no? Y entonces de ahí pues me eché todo lo demás y empecé, por así decir, pues a dirigir con el señor La Rosa. Es un señor al que yo quiero mucho, tengo mucha estimación. Y a Normita Filipe, su esposa también, que la conozco bien, ¿no? Pero digamos que ahí empecé. Durante mucho tiempo, Adriana, estuviste alternando tu trabajo en televisión con el teatro. Yo te quiero preguntar cómo manejaste esta alternancia con respecto al registro también y a la diferencia de los contenidos temáticos incluso. Mira, yo creo que la diferencia, obviamente, de hacer televisión, la televisión que yo hacía específicamente, que era específicamente las telenovelas, sabemos que ya hablamos acerca de lo del melodrama. Obviamente en teatro, pues tú podrías estar haciendo una tragedia, podrías estar haciendo una farsa o una comedia, pero yo creo que hay un elemento que es básico y que no tiene que faltar, y que el actor, si no lo tiene que buscar. Tratar de encontrar la veracidad en todo. Yo siempre les digo a mis alumnos, y yo lo trato de hacer así también, si haces un tomate, pues tienes que ser un tomate verdadero. Si eres Caperucita, yo te tengo que creer y me tienes que conmover. Si haces un Shakespeare, yo te tengo que creer. Si es una telenovela también. Entonces, creo que el elemento básico, independientemente de que las técnicas son diferentes, por supuesto, tiene que ser una veracidad. Ahora, la primera vez que yo hice una telenovela como actriz, que fue Imperio de Cristal, yo me puse a mí misma una tarea y yo me veo y digo, ay, qué horror, bueno. Pero mi tarea era no gestualizar como en el teatro. Entonces estaba yo así. Y entonces todo mi personaje lo ves que está así. De hecho, yo me ponía en el espejo y empezaba a decir mis textos así, ¿no? Y entonces me acuerdo que a la hora de la comida me decía, Sergio Jiménez, dice, ¿estás enojada, Barracita? O sea, yo no, porque estoy así porque si empiezo a gesticular se me va para el llamado de la tarde, ¿no? Entonces fue como mi manera de empezar a entrar a tener una contención, que finalmente después supe que era una contención, etcétera. Pero considero y remarco que la veracidad es universal y atemporal, ¿no? ¿Estás de acuerdo que las telenovelas han jugado un papel muy importante en la educación sentimental de este país? La pregunta es, ¿crees que las telenovelas están al nivel de esta responsabilidad? No, creo que ninguna. Mira, como te digo, simplemente el ejercicio de emociones que se da, pues se da en todos los niveles, ¿no? Desde unas farsas a veces, pues verdaderamente, híjole, extravagantes para el gusto del público, ¿no? Que desafortunadamente luego tienen unos ratings espectaculares, pero, hijo, yo después de eso digo, ay, Dios mío, qué barbaridad, después de esto espero que el público quiera ver otro tipo de cosas y le guste también. Ha habido telenovelas hermosas desde mi punto de vista, muy verdaderas, con actuaciones muy hermosas, con temas lindos. Pero yo te diría que creo que la única persona que realmente tomó esta responsabilidad muy en serio fue Miguel Sabido. Miguel Sabido hizo por ahí de los 70s, 80s, hizo 70s básicamente, sí, 70s, 80s, hizo sus telenovelas educativas y eran muy hermosas. Tú sabes que en un momento dado la población mexicana era verdaderamente alarmante, cómo iba creciendo. Entonces, por medio de una de sus telenovelas, se empezó a hablar de planificación familiar y se logró hacer cosas. Miguel ganó premios de la ONU y cosas muy interesantes. Luego tuvo otra muy hermosa que era acerca del maltrato a las mujeres. Yo recuerdo una escena, mira, como espectadora te lo digo, pues yo era muy universitaria, pero de todas maneras veía lo que podía telenovelas porque siempre me ha gustado mucho la televisión. Entonces, fíjate, yo recuerdo una escena con Marta Aura, que estaba en una mesita, un personaje muy pobre económicamente, con una gran tristeza, y lloraba, tenía una velita y una luz hermosa para esa época, y estaba solamente ella llorando. Entonces la recuerdo, esa escena para mí es inolvidable. Y más inolvidable es lo que yo aprendí, fíjate, como espectadora, al ver esas telenovelas educativas. No se volvieron a hacer, lamento mucho que no se hayan vuelto a hacer, porque creo que el melodrama tiene un alcance tan popular que sería, híjole, muy bueno, ¿verdad? Por ahí que pudiéramos tener efectos más buenos. ¿Cuál fue tu primera película
¿Y cómo te enfrentaste a este lenguaje? Mira, mi primera película fue gracias a unos productores que llegaron de televisión a ver las audiciones del taller de actuación de Sergio Jiménez. Y entonces se llamaba Enterrado por Error, si no estoy mal. Era Rafael Sánchez Navarro y Anilú Pardo. Y Anilú Pardo. Bueno, Sí. y entonces a mí me llevaron para ser la sirvienta con Lolo. Yo tenía 3 escenas y me cortaron 2. Nomás me quedó una. Y entonces yo tenía que decir, sí, la verdad, tenía que decir y tenía que, en una tenía que decir, señora, la está esperando el señor, ¿no? Y luego en otra tenía que mirar feo a Anilú así, como sospechosamente. Pues todo eso me cortaron, nomás me quedó, la está esperando el señor. Ya. Pero lo más increíble es que fíjate que un día Anilú, ya después de la nominación y todo eso, me llama a Argentina y me ofreció una película que hice que primero se llamó 3 piezas de amor en un fin de semana y luego se llamó Amor en film. La de Salvador Aguirre. Exacto. Entonces me la ofreció. Digo, ay, Anilú, qué padre. Bueno. Y entonces a los pocos días estando en Argentina la pasaron en un cine latino de por allá. Y pues me vi por primera vez y dije, uy, me cortaron 2 escenas. No sé, no tenía la menor idea. Yo llegué y lo hice. Te soy muy sincera, yo tuve idea de lo que hice hasta que me senté a ver Amores Perros, después de haberla hecho. Porque yo pensé que Alejandro González Iñárritu me odió. Y yo llegaba con mi hija y decía, híjole, me odió este director tú, porque me pide, como que nunca está contento, ¿no? Yo después lo hablé mucho con él y claro, cuando yo me senté y la vi, pues ya había pasado bastante tiempo de mi experiencia cinematográfica. Había hecho muy poquito y de hecho no he hecho mis películas. Y lo vi y dije, claro, lo que él quería era desdramatizar, por supuesto. ¿Y cómo desdramatizas? Complejizando el personaje. Hasta que yo lo hice, fue que lo entendí. Y como que empecé a entender que había una técnica, ¿no? Yo sinceramente toqué de oído muchas cosas. ¿Cómo sucedió tu trabajo en Amores Perros? ¿Cómo conseguiste ese personaje? ¿Hiciste una audición? ¿Te entrevistaste con Alejandro González Iñárritu? Sí, fíjate que ya muy cercano a la filmación, ya muchas amigas mías habían hecho personajes para esa película. Era así como una película con muchas expectativas y te enterabas, porque había ido un montón de amigas mías a hacer audiciones. Finalmente, Manuel Teil, que es muy amigo, le mando besos siempre, me llamó para hacer la audición y la hice primero con él. Y él me dijo, mira, no, más contenido, están buscando esto y lo otro aquello. Y luego finalmente me dijo, te quieren ver el director y el escritor. Entonces yo llegué a un salón muy grande, donde había una mesa, sí, muy grande, y estaban Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga. Y me dijeron, bueno, queremos que hagas un ejercicio. Ya la audición ya la vimos, pero que hagas un ejercicio. Queremos que limpies la cocina, como el personaje. Bueno, entonces me acuerdo que limpiaba yo, pues nada, ¿no? No había nada. Pero evidentemente el personaje es una mujer tan cero a la izquierda, una mujer tan incómoda, una mujer con tantos dolores por dentro, que entonces limpiaba de cierta forma. Entonces me dijeron, ya, bueno, pasa con Tita Lombardo y firma. Bueno, y salí y me dijo, Tita, pues, ¿qué le hiciste, manita de puerco o qué? Dice, porque pues es la primera persona, lo digo con mucho orgullo, que firman a la primera. Y dije, pues qué bien. Cuando leí el libreto me dio miedo y dije, uy, la gente se va a salir de esta película. De hecho, yo se lo dije a Alejandro. Le digo, ¿no tienen miedo que la gente se vaya de esta película? Es muy violenta. Y dijo, no, vamos a hacer algo en lo que creemos. Y a ver, y mira. La cámara tiene la capacidad para captar en más mínimo gesto, Adriana. ¿Cómo le hace un actor para concentrar la emoción, por ejemplo, en los ojos, para que la cámara pueda captarlo? Mira, la verdad es que es una cosa bien complicada. Me ha tocado como actriz y me ha tocado como directora y maestra. El actor, si no ha tenido una técnica, los latinos somos sumamente expresivos. No así, obviamente, los ingleses y los americanos, que su expresión va por otro lado. Pero el actor especialmente utiliza mucho la gestualidad para interpretar. Y en el momento en que tú le pides a un actor no gesticules, le estás quitando pues la posibilidad única que sabe para interpretar. Tú tienes que enseñarle cómo meter, por así decir,
su necesidad de representar con el gesto, enseñarle en dónde está su contención, en dónde está su energía, en dónde está su posibilidad de decir y hacer únicamente con sus ojos, al estilo de grandes maestros. Bueno, ya no digamos Anthony Hopkins, que creo que es el gran maestro del no gesto, el gran maestro, ¿no? Y es un proceso largo, es un proceso que hay que entender, y es un proceso en donde uno tiene que abrazar mucho al actor, porque el actor se siente desnudo, se siente sin mamá y sin papá, se siente sin nada. Partiendo de lo que me acabas de decir, Adriana, ¿cuáles serían las principales diferencias entre actuar en cine, teatro y televisión, entonces? Desde mi punto de vista, obviamente tenemos 3 técnicas de expresión, de extensión, de gesto diferentes, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que eso sería básicamente, porque, insisto, tratar de encontrar la veracidad en todo lo que estás haciendo y tratar de encontrarle la complejidad a lo menos complejo, a lo más simple que hay, pues es una obligación de nosotros los actores, completamente. Y bien, vamos a una breve pausa. Vamos a continuar con Adriana Barraza, quien va a compartir con nosotros algunos secretos del oficio de la actuación. Continuamos. Y bien, amigos, estamos aquí de regreso en el taller de actores profesionales con Adriana Barraza. ¿Qué fue Babel y qué significó para ti? Bueno, Babel fue, no quisiera hablar de lo obvio, ¿no? Ya sabemos que Babel fue algo que me dio una posibilidad mínimamente de trabajar como actriz, cosa que ya no podía yo hacer. Trabajaba yo más bien detrás de cámara. Y todo lo que vino y la nominación del Oscar y cosas hermosas, obviamente. Babel me dio la posibilidad, te voy a decir primero que nada, de acercarme a un problema de nuestro país que yo solamente había leído y muy por encima, que es el problema de la migración. Después, como migrante que soy, también ver en dónde yo estoy incluida. Y después, la responsabilidad de hacer un personaje que fuera reconocible para el público, que no fuera ofensivo y que fuera universal. Y todo esto, de verdad, Oscar, yo te digo, se lo agradezco mucho a Alejandro, obviamente porque me escogió, porque hice mi audición y lo hice varias veces, obviamente por muchas cosas, pero le agradezco lo que me enseñó como actriz, porque me ha servido a mí, aunado con la técnica de actuación formal, que es la que yo hago, que es la que me enseñó a mí Sergio Jiménez, aunado a lo que él me enseñó, a lo mejor sin darse siquiera cuenta, me hizo que yo tuviera ahora una manera de actuar y finalmente, que es la que yo puedo enseñar, ¿no? ¿Cómo fue el reencuentro con Alejandro González Iñárritu después de haber realizado Amores Perros y con tu llegada ahora a Babel? Bueno, la verdad es que fue primero que nada de un gran cariño porque él es uno de los directores, no todos, pero él es uno de los directores que de veras ama al actor. A mí me sorprende mucho, tanto en Amores Perros como en Babel, que siempre me tocaron, fíjate, el primer día de Babel y el primer día de Amores Perros. Y siempre él plantea, señores, aquí los actores tienen que estar concentrados, no hay ruido. Y yo te juro que se hacen cambios de luz, se hacen movimientos y todo es en un silencio y con un respeto. Él es un director que realmente nos ama. Y eso también me enseñó a mí. Por tu trabajo en Babel recibiste cualquier cantidad de nominaciones y de premios. Bueno, una nominación para un Oscar. De hecho, ¿realmente cambia tu vida profesional y personal a partir de estos reconocimientos? Sí, bueno, cambia desde el momento cotidiano. Yo tuve 17 nominaciones americanas, te imaginarás. 17 nominaciones es mucho. Pero ya irse acercando a lo que es el Oscar, desde que tú eres nominado para el Golden Globe y luego eres nominado para... yo fui Critics' Choice Award, luego SAG Award y luego Golden Globe Award y luego Oscar. Pero ya desde que eres nominado para el Golden Globe, desde el momento en que tu publicista, o sea, la persona que está representando a la gran compañía, en este caso era Paramount,
Desde el momento en que están ahí, cómo te visten, lo que te dan, los regalos que te hacen, que son fantásticos. Sí, fantásticos, la verdad, fantásticos. Sí, yo junté maletas y las repartía con mi hija. Te lo juro, de verdad, es absurdo, es hasta absurdo. Qué bueno, sigan absurdos, pero es absurdo, te lo juro. Sí, la verdad. Cómo te ve la gente, lo que te da la gente, lo que se va a decir de ti, lo que puedes decir, lo que no puedes decir, todo eso se va armando de una forma muy especial. Hay una persona cámaras que están afuera de tu cuarto. ¿Hasta qué pijama te vas a poner para que parezca como que te despertaste? ¡Ay, me desperté y vi! No es cierto, todo es, obviamente, está hecho porque todo es un show y es lindo. A mí me encanta que todo sea un show y reconocerlo como tal. Entonces, en el momento en que yo fui nominada para el Golden Globe, una cantidad de entrevistas mundiales, etcétera. Pero cuando fue el Oscar, no te puedes imaginar. De verdad, en ese momento es Japón, aquí, donde quieras. De donde quieras. Los regalos aumentan al triple. Obviamente, ¿no? La gente, grandes diseñadores te dicen, oiga, póngase mi vestido, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, sino que la posibilidad de trabajo aumenta de una manera impresionante. Si yo empecé a tener propuestas de representantes en los Estados Unidos a partir del, más o menos como del SAG Award, luego el Golden, como por ahí ya tenía yo ya personas, me hablaban de Nueva York, de diferentes lugares para proponerse como representante. Después de la nominación del Oscar, bendito sea Dios, tuve muchas propuestas. El milagro de Henry Poole es tu primera película Sí. en Estados Unidos. También tuviste participaciones en series como CSI Miami o ER. Lo que te quiero preguntar, ¿cuáles fueron los desafíos que tuviste cuando empezaste a trabajar en otro país que no era el tuyo? El primero era el idioma, obviamente, porque para hacer el milagro de Henry Poole, no hablaba yo inglés. Yo hablaba el inglés de la secundaria. Lo que pasa es que todas las ¿cómo se llama? Las entrevistas, pues te van entrenando. Te quiero decir, te voy a contar esto porque no me da pena, pero pues lo voy a contar. Resulta que cuando llegamos a Cannes, pues para mí era todo nuevísimo, porque ni siquiera, ay, ¿cuántas películas hizo? Pues hacía cuánto que no hacía yo nada. Entonces, cuando llegamos a Cannes y llegamos a la rueda de prensa gigantesca del otro día del estreno, donde hubo un aplauso de 20 minutos, imagínate, y donde veías a Almodóvar y a tanta gente impresionante. Y estaba la prensa del mundo. De repente yo venía caminando con Gael y digo, yo no sé hablar inglés. Solo me di cuenta en ese momento que yo no sabía hablar inglés. Y entonces así, ¡ah! Y dijo la publicista, no puede ser un intérprete. Dijo Gael, yo la ayudo mientras, ¿no? Y la intérprete de Koji Yakusho, un actor fantástico, el papá de la chica japonesa, dijo, yo hablo inglés y español. Y entonces entrega a él. Pero hay una inconsciencia, por lo pronto de mi parte, enorme de lo que era eso. Regreso al Oscar y luego regreso a ser Henry Poole. Sí, yo dije, sí, como no, yo ya estoy preparada para trabajar en los Estados Unidos, pero yo no hablaba inglés. O sea, podía pedirle el desayuno, pero no podía entender a un director con un acento de Baltimore y que hablaba en unas metáforas maravillosas y que hablaba la mitad. Entonces yo decía, no le entiendo mucho a Mark, y todo el mundo de la producción me decía, a través de mi intérprete, nadie le entendemos mucho a Mark, porque Mark siempre deja las ideas a la mitad, pero hablaba tan lindo. Y cuando él hablaba, lo más importante, Oscar querido, era su emoción. La emoción para tratar de contar su historia, porque el milagro de Henry Poole, todos los personajes somos Mark Pellington. Mark perdió a su esposa de una manera muy terrible y se tiró. Y esta película fue su regreso a la vida, de hecho. Entonces fue terriblemente emocionante hacerlo. El único reto era que a veces había grandes párrafos y pues me dijo, no te preocupes, vamos a hacer como Marlon Brando. Entonces me los escribía y me los pegaba. O yo me los escribía en mi mano. Entonces decía, sí, porque entonces, ¿no? O así. Y bueno, traté de hacerlo lo mejor posible. Fue bien bonito, hubo mucho respeto y quiero mucho a Luke Wilson. Somos buenos cuates. No éramos al principio buenos cuates, pero fuimos muy buenos cuates, lo quiero mucho.
Más allá de los presupuestos, ¿cuáles serían las principales diferencias de trabajar en una película estadounidense y una película mexicana? Yo no encuentro muchas, te soy muy sincera. Porque evidentemente, bueno, acabas de hablar de presupuesto, obviamente tecnología. Pero lo que sucede es que el amor por hacer algo y la pasión por querer llevar a cabo tu proyecto, hacer una película, híjole, es de verdad una empresa gigantesca. Entonces, sinceramente, desde la película de más bajo presupuesto que yo haya hecho hasta pues estas películas como por ejemplo la película con Sam Raimi, que es una película también de estudio de mucho presupuesto, el amor, la emoción porque una escena salió. Yo te diría, mira, Sam Raimi, un día estábamos haciendo algunas cosas que hacíamos y dijo, te tengo una sorpresa. Es un señor encantador realmente. Y entonces dijo, a ver, hagan el truco. Sam Raimi quiso hacer su película Drag Me to Hell. Muy a la antigua, con poquitos elementos de FX, ¿no? De FX, ¿cómo se llaman? Efectos digitales, exacto. Entonces, fíjate que dice, mira el efecto que logramos. Con un hilito jalaban una tacita y hacían así, y él estaba tan feliz. Y entonces yo me enternecí tanto, dije, mira esta superproducción, porque era una superproducción, y el señor director feliz porque salió el hilito y salió la tacita, ¿no? Entonces, lo mismo yo he visto en los cortometrajes que he hecho, Oscar. El amor por levantar un proyecto, yo creo que es lo más importante de algo. A la par de tu carrera como actriz, has desarrollado también una muy importante como maestra, enseñando a actores. ¿Qué te llamó la atención para involucrarte en la docencia, Adriana? Como te decía al principio, la verdad fue tener un sueldo para vivir, porque de verdad tenía yo muchas carencias económicas en ese momento en Chihuahua. Y como estudiaba ballet, entonces era así, como yo conmigo misma he sido sumamente exigente, pues era terrible. Me decían la maestra de la Santa Inquisición, imagínate. Yo sí, y era muy jovencita, pero era verdaderamente bueno. Y después, ¿sabes qué? Empecé a ver que sí tenía yo una vocación y que a lo mejor yo podía ayudarle a mis propios compañeros a lo mejor sí por aquí había una clave para hacerlo de otra forma, ¿no? Que saliera a lo mejor un poquito mejor. Y después, con el tiempo, te quiero decir que si alguna vez he pensado en cómo yo me quisiera morir, pues sí, actuando, eso es indudable. Pero mi imagen es yo muy viejita, con un teatro muy chiquito, no quiero un teatro muy grande, donde puedo invitar a todos mis cuates de todas partes a que vengan y pongan todo. Lourdes Villarreal, que ponga su maravilloso talento ahí, y la Guindy, mis cuates de por acá y de por allá, viejita dando clases. Ser maestra para mí es una de las cosas más importantes de mi vida. Y luego, la metodología para ser maestra que a mí me enseñó Sergio Jiménez, que le enseñó a mi esposo, que Arnaldo Pip, que mi esposo también es maestro, fue una de las cosas más hermosas que a mí me pudo haber heredado Sergio, de verdad te lo digo. El amor por enseñar, el amor por investigar, por darte tiempo y a veces no dormir y estar ahí diciendo, ¿cómo puedo hacer mejor mi clase? Y sobre todo, ¿cómo puedo amar a mis alumnos, a los jóvenes o los viejos? Ahora yo tengo personas de 60 años como alumnos que nunca han hecho nada. Entonces, esa inocencia de acercarse por primera vez al escenario, o de los que ya tienen mucho, ¿no? Y están siempre esperando que tú, pues a lo mejor les digas algo que pueda servir. Eso es un regalo de Dios. Cuando regresemos, Adriana Barraza nos va a platicar sobre su metodología en el trabajo. Continuamos. Amigos, continuamos aquí en el taller de actores profesionales con Adriana Barraza. ¿Hay sensaciones o emociones que solamente hayas experimentado a través de la ficción? Sí, por supuesto. ¿Cómo cuáles? Pues bueno, imagínate, primero que nada, te voy a decir los personajes que yo hice en las telenovelas, que usualmente yo era pobre y mala. Y yo decía, yo también puedo ser rica, miren, babe. O sea, no, me dijeron, no, tú eres pobre y mala. Bueno, también. Hice buenas en Mujer Casos de la Vida Real, pero la verdad es que todas mis novelas, sí, la verdad, a mí me tocó de todo. Pero en las novelas usualmente era pobre y mala.
ese placer. Y entonces yo hablo mucho con con los actores cuando estamos tratando de complejizar y de ver al ser humano. Y digo, no, la perversión es muy importante en el ser humano, la perversión es muy importante para que tú lo pongas en tus personajes. Siempre ese toquecito que uno tiene o muy grande de perversión. Mira, yo hice un trabajo con Alberto Estrella fantástico. Ay, nos divertimos muchísimo. Una novela que se llamó Alguna vez tendremos alas, en donde él me golpeaba a mí y entonces yo por consiguiente maltrataba a una niña paralítica. Imagínate nomás. Bueno, entonces siempre decía, el guión decía, y la cachetea, y dijo Alberto, ay, qué flojera, ¿no? Y dijimos, sí, qué flojera. Y dice, ¿por qué no buscamos en las películas torturas? Y entonces llegábamos con una emoción. Eso te lo juro que solamente en la actuación. Ajá. Yo le decía, encontré. Y él decía, yo también. Entonces te voy a hacer así, locura. Y entonces lo que te voy a hacer así, la mano. ¡Ah! Y yo qué crees que encontré que. Y era una delicia, nos reíamos mucho. Sí, la actuación te da posibilidades de llegar a lugares insospechados. Pero no solamente esa área, ¿eh? Mira, poder hacer personajes seres humanos, eso ya es un privilegio. Es otra cosa. Seguramente a lo largo de tu carrera, Adriana, has conocido muchos métodos de actuación. ¿Has elegido uno o durante tu carrera has desarrollado el tuyo propio? No, yo creo que todos los actores desarrollamos el propio, la verdad. Pero te voy a ser muy sincera. Mira, yo estudié básicamente en la Universidad del Estado de México, que fueron mis inicios, y ahí nos arreglábamos como podíamos. Además de que yo vengo de una época en donde Stanislavski era ser como parte de la nobleza y no podías ni siquiera tú decir palabra formal, ¿no? Era como mala palabra. Pero creo que muy poca gente sabe enseñar bien Stanislavski, realmente. No Strasberg, ¿eh? Stanislavski. Stanislavski es tan maravilloso. Yo después tuve la posibilidad, porque me di a la tarea de estudiarlo por mi cuenta, de ver qué decía de verdad, de ver qué decían de él. Sergio Jiménez escribió un libro fantástico acerca de él y yo le ayudé a escribirlo. No lo escribirlo, sino a juntar el material, porque solo escribió el prólogo. Es un libro fantástico de investigación. Pero los ejercicios que yo hice, la verdad eran, ¿quién sabe qué eran? No sé qué eran. Creo que ni nosotros sabíamos qué eran. Lo que sí te soy muy sincera es que cuando empezamos nosotros a meter situaciones muy personales, a lo mejor era por mi propia vida, pero en los ejercicios, pues yo hacía como que, ay, sí, ¿no? Yo me acuerdo especialmente en uno, en Toluca, te lo juro, en donde hacer así, el desgarramiento. Entonces yo veía así a todo mundo y yo por dentro sabía que estaba fingiendo. Pero más adelante, por ejemplo, en Voces en el Umbral, pues yo intenté poner un personaje muy parecido en eventos a mi vida. Se moría su mamá, se embarazaba y tenía un papá muy autoritario, tal. Entonces, fíjate que ahí sí intenté poner todo mi cárdex emotivo en favor de mi personaje. Pero tuve una gran desilusión el día del estreno. Era tal la presión, estaba Vicente Leñero en el pueblo, imagínate. Nosotros los de provincia, de verdad que venga alguien de la capital a vernos es impresionante. Entonces estaba Vicente Leñero, estaba Fernando de Ita, había gente muy importante. Y entonces yo me bloqueé. Y lo que yo sentía en los ensayos, no lo sentí en el estreno. Sin embargo, yo me acuerdo que yo di las gracias así. Me decían, quita la jeta. ¿Por qué traes jeta? Perdón, pip, o como se tenga con... así me dijeron. Y yo dije, es que me sentía muy defraudada de mí misma. De todas maneras me di cuenta que ya había un oficio que me había permitido que el espectador se conmoviera y me creyera. Pero no era lo que yo había querido. Después estuve buscando y cuando conocí a Sergio Jiménez, él me enseñó su propia metodología, la había investigado mucho. Y luego cuando fui maestra, empecé a poner en práctica en mí y empecé a poner mis propios ejercicios. De esto ya tengo 30 años, Oscar. Entonces, todos los trabajos a mí en lo particular me han enseñado. Y yo te digo, si yo no hubiera tenido las bases de la actuación formal, que es lo que yo tengo, no hubiera podido hacer Babel. Es así. Adriana, ¿cuál es la función del arte? Bueno, yo creo que la función del arte es, desde el principio de los tiempos, es evidenciar lo que nos sucede como seres humanos en un espacio muy particular.
voy a hablar específicamente de lo que es la actuación. Desde el principio de los tiempos, los seres humanos hacían ritos, porque había efectos, elementos de la naturaleza que eran incomprensibles. Yo creo que el ser humano sigue siendo incomprensible y es necesario que el arte lo ponga en evidencia en cualquier foro, ya sea un escenario o sea, no sé, a través de una escultura. Es necesario para traducirnos, para decir qué nos pasa y evidentemente a través del tiempo. Una vez alcanzado el éxito y el reconocimiento, como es tu caso tan evidente, ¿qué te motiva a seguir actuando? No, bueno, la verdad es que no es que me motive. Yo, así como soy ser humano, pues soy actriz y pues voy a seguir así. Ni siquiera me lo cuestiono. Realmente no, es algo que no sé qué responderte porque no hay nada que me motive. Ahí está, es parte de mí. Es como que me motiva a respirar. Pues ahí está, respiro, actúo. ¿Cómo defines el éxito? El éxito, el momento maravilloso en que tú eres feliz, te pase lo que sea. Te levantes y digas, uy, qué bueno, hoy no llueve. Eso es un éxito, man. El tener a mi nieto, el que mi nieto, que existe, no sé, Skype, ¿no? En donde yo puedo decirle, ¿cómo estás, Juan Chuchu? Ay, abuela, vení. Eso ya es un éxito para mí. Para mí, te soy muy sincera, no tiene que ver el éxito con tener una presea en la mano. Ojalá tuviera yo un Oscar aquí y dijera yo, miren mi Oscar, qué padre. Obviamente, ¿no? Me hubiera encantado. Me encantaría, pero regresaré. Bueno, digo yo. Sí, por supuesto. El éxito es también tener siempre una esperanza de todo. No sé si estés de acuerdo conmigo, Adriana, pero creo que en México y en el mundo entero estamos viviendo momentos de crisis, de caos. Sí. Y yo creo que hemos perdido la capacidad de reconocernos entre nosotros mismos. ¿Qué podemos hacer para regresar a reconocernos a través del arte? Bueno, mira, yo creo que no es nada más a través del arte, Oscarito. Yo creo que primero que nada no debemos nunca de dejar ir al teatro. No importa si es de verdad el momento en que mi niño se va a presentar haciendo lo que va a hacer, una obrita infantil. Uno no tiene que dejar de estar nunca. Uno no tiene que dejar de ir al museo. Pero ¿qué puede hacer la persona que no tiene esta posibilidad? Bueno, uno no tiene, por ejemplo, te digo, esta persona, yo amo a mi país tanto que yo he aprendido náhuatl. Y trato de estar lo más cercana que pueda. Todos los días tuiteo, porque me gusta mucho tuitear. Y todos los días tuiteo, por ejemplo, ahorita que están los para Panamericanos, los logros de los mexicanos. Si no, de verdad, al rato vamos a pensar que todos somos narcos, y no es cierto. Los mexicanos somos de todo. Yo creo que no debemos de dejar de abrir nuestros ojitos un poquito más allá y ver nada más a mi vecino, aunque sea. Adriana Barraza, queremos agradecerte tu generosidad por compartir tu experiencia y tu sabiduría con nosotros. Muchas gracias. Es un privilegio siempre platicar contigo. Muchas gracias. Y esta es tu casa y tenemos un regalo para ti, un reconocimiento por habernos acompañado en esta sesión. Gracias, de verdad. Del taller de actores profesionales. Aquí dice Adriana Barraza, TAP, Taller de Actores Profesionales, Producciones. No tengo lentes, trabajo. El agradecimiento por haber participado en el Taller de Actores Profesionales, tercera temporada, noviembre de 2011. Oscarito, querido, gracias. Yo también te quiero mucho. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias y gracias que nos están viendo. Muchas gracias.